Stephen King, Las 4 estaciones, segunda parte, otoño e invierno. Un escritor vuelve a recorrer el camino que atravesó con 3 amigos durante su adolescencia para descubrir el cadáver de otro niño, en la representación ritual del pasaje de la juventud a la madurez. La inquietante historia contada por el doctor de una paciente cuyo espíritu indomable mantiene vivo a su bebé bajo las circunstancias más extraordinarias. 2 terroríficas historias, la primera de las cuales inspiró la película de Rob Reiner, Cuenta conmigo, que confirma a Stephen King como un maestro indiscutible en reflejar esa barrera invisible donde se traspasan los límites de la razón, la moral o el bien para dejar paso al instinto más primitivo, al poder de la sombra y a la imaginación, donde el hombre, no en vano tenemos algo de Dr. Jekyll y algo de Mr. Hyde, da rienda suelta a las pasiones más inconfesables e inquietantes, pero no por ello menos reales. Stephen King es el maestro indiscutible de la narrativa de terror contemporánea, con más de 50 libros publicados. En 2003 fue galardonado con la medalla de la National Book Foundation por su contribución a las letras estadounidenses, y en 2007 recibió el Grand Master Award que otorga la Asociación Mystery Writers of America. Entre sus títulos más célebres cabe destacar Salem's Lot, El misterio de Salem's Lot, The Shining, El Resplandor, Carrie, Christine, The Death Zone, La Zona Muerta, Firestarter, Ojos de Fuego, It, Eso, Maleficio, The Green Mile, La Milla Verde, y las novelas que componen el ciclo de La Torre Oscura. Sus últimos libros publicados en nuestro idioma son La Cúpula, Todo Oscuro sin Estrellas y 22-11-63. De bolsillo ha publicado en exclusiva sus novelas Colorado Kid y Blockade Billy. Las 4 estaciones, segunda parte, otoño e invierno. Título original, Different Seasons. Derechos reservados, 1982, Stephen King. Otoño de inocencia. 1. El cuerpo. 1. Las cosas más importantes son siempre las más difíciles de contar. Son cosas de las que uno se avergüenza porque las palabras las degradan. Al formular de manera verbal algo que mentalmente nos parecía ilimitado, lo reducimos a tamaño natural. Claro que eso no es todo, ¿verdad? Todo aquello que consideramos más importante está siempre demasiado cerca de nuestros sentimientos y deseos más recónditos, como marcas hacia un tesoro que los enemigos ansiaran robarnos. Y a veces hacemos revelaciones de este tipo y nos encontramos solo con la mirada extrañada de la gente que no entiende en absoluto lo que hemos contado, ni por qué nos puede parecer tan importante como para que casi se nos quiebre la voz al contarlo. Creo que eso es precisamente lo peor, que el secreto lo siga siendo. No por falta de un narrador, sino por falta de un oyente comprensivo. Tenía yo casi 13 años cuando vi por primera vez una persona muerta. Ocurrió en 1960, hace ya mucho tiempo. Aunque a veces no me parece tanto, sobre todo cuando despierto de noche tras haber visto en sueños el granizo que caía en sus ojos abiertos. 2. En Castle Rock teníamos una casita junto a un olmo que se alzaba en un amplio solar. Ahora hay allí una empresa de mudanzas y el olmo ha desaparecido. Progreso. Nuestra casa del árbol era una especie de club social, aunque no tenía nombre. Íbamos al club unos 5 o 6 chavales fijos y algunos otros tontorrones que solían merodear por allí,
y a los que solíamos dejar subir cuando había una partida de cartas y necesitábamos nuevas víctimas. Jugábamos casi siempre a la 21, 5 centavos límite, pero podías ganar el doble con la J y 5 cartas, o triple con 6 cartas, aunque Teddy era el único tan demente como para arriesgarse a eso. Habíamos hecho las paredes de la casita con tablones que sacamos del muladar que había detrás del almacén de madera y material de construcción de Carvin Road. Estaban astillados y llenos de agujeros de los nudos de la madera que habíamos taponeado con papel higiénico y servilletas de papel. Y el tejado era de hojalata. Lo sacamos del mismo lugar, sin perder un segundo de vista al perro, que teóricamente era un gran monstruo devoraniños. En el mismo sitio también, y el mismo día, encontramos una portezuela de tela metálica. Impedía el paso a las moscas, pero estaba realmente herrumbrosa, oxidada. Quiero decir absolutamente herrumbrosa, superoxidada. Fuera cual fuera la hora del día a la que miraras al exterior por ella, siempre parecía la hora del ocaso. Además de ser un buen sitio para jugar a las cartas, nuestro club lo era también para fumar cigarrillos y mirar libros de mujeres desnudas. Teníamos una media docena de ceniceros abollados de lata con la palabra Camel en el fondo. Una cantidad considerable de fotos de las páginas centrales de revistas clavadas en las astilladas paredes. 20 o 30 barajas viejas. A Teddy se las proporcionó su tío, que llevaba la papelería de Castle Rock. Cuando éste le preguntó un día a qué jugábamos, le contestó que a un juego de cartas llamado Cribbage, y a su tío le pareció bien. Una serie de fichas de plástico de póker y un montón de revistas con historias policíacas que dejábamos siempre por allí para cuando no había otra cosa en que entretenerse. También teníamos hecho un compartimento secreto de 25 por 30 centímetros bajo el suelo para esconder todo este material en las contadas ocasiones en que el padre de alguno de los chicos decidía que era hora de darse una vueltecita por nuestro club. Ya sabes, esa costumbre de los mayores de hay que ver qué buenos colegas somos. Estar en el club cuando llovía era como estar en el interior de un tambor jamaicano. Pero aquel verano no llovió. Según los periódicos, era el verano más caluroso y seco desde 1907. Y el último viernes de vacaciones, víspera de Día del Trabajo, hasta las varas de oro de los campos y las cunetas de los caminos estaban resecas y sedientas. Aquel verano ningún huerto había producido lo suficiente para hacer conservas, y las grandes estanterías de material de enlatado de Red and White de Castle Rock esperaban en vano, acumulando polvo. Nadie tenía gran cosa que conservar aquel verano, a no ser que quisieran hacer vino de diente de león. Pues aquel viernes que digo, por la mañana estábamos en el club Teddy, Chris y yo, mirándonos lúgubremente y lamentándonos del inminente principio de curso, y jugando a las cartas e intercambiando los manidos chistes de siempre sobre vendedores y franceses. ¿Cómo sabes que ha pasado un francés por tu corral? Bueno, porque los cubos de basura están vacíos y el perro preñado. Teddy intentaba hacerse el ofendido, aunque él era el primero en transmitir un chiste en cuanto lo oía, pero sustituyendo a los franceses por polacos. El olmo daba buena sombra, pero nos habíamos quitado las camisas para no sudarlas demasiado. Estábamos jugando al scat, uno de los juegos de cartas más estúpidos que se hayan inventado. Hacía demasiado calor para pensar en algo más complicado. Hasta mediados de agosto se formaban siempre buenas y concurridas partidas, pero a partir de entonces los chicos se dispersaban. Demasiado calor. Me tocaba a mí y pintaba picas. Había empezado con 13,
conseguido un 8 para ser 21, y no había pasado nada desde entonces. Robó Chris. Tomé mi última mano. Nada que mereciera la pena. 29, dijo Chris. 22, dijo Teddy con cierto disgusto. A la porra, dije yo, y eché las cartas en la mesa boca abajo. Gordy fuera. El bueno de Gordy agarra la bolsa y se larga. Trompeteó Teddy y soltó su especial risa patentada. Teddy the Champ, que sonaba igual que un clavo oxidado raspando madera podrida. Todos sabíamos que Teddy era raro. Tenía nuestra misma edad, casi 13, pero entre las gafas gruesas y el aparato del oído parecía un viejo. Los chicos intentaban siempre gorrearle cigarrillos en la calle, engañados por el bulto de la camisa, que en realidad era la batería del aparato del oído. Pese a las gafas y al botón color piel enroscado siempre en su oído, no veía demasiado bien y entendía siempre lo que le decías. Para jugar al béisbol le colocábamos entre Chris, que se situaba en el jardín izquierdo, y Billy Greer, que lo hacía en el derecho. Y luego nos limitábamos a esperar que no le llegara nunca la pelota. Porque la viera o no, se iría detrás de ella. Alguna que otra vez, de todos modos, recibía un buen porrazo, y en una ocasión se dio de morros contra la cerca de nuestro club y se desmayó. Se quedó allí de espaldas con los ojos en blanco casi 5 minutos. Yo me asusté. Luego volvió en sí y empezó a dar vueltas, sangrando por la nariz, con un gran chichón en la frente y lanzando insultos contra la pelota. Sus defectos de visión eran de nacimiento, aunque no así su sordera. Por aquella época estaba de moda llevar el pelo muy corto, de forma que las orejas parecían las asas de un cántaro, bien descubiertas. Pues Terry fue el primero en llevar el pelo estilo Beatles, 4 años antes de que en Estados Unidos se empezara a oír hablar de ese conjunto. Sus orejas parecían 2 grumos de cera caliente, por eso las llevaba tapadas. Cuando Teddy tenía 8 años, 4 años antes de aquel verano, su padre se enfureció con él porque rompió un plato. Su madre estaba trabajando en la fábrica de calzado de South Paris cuando esto ocurrió, y cuando se enteró de lo sucedido ya no podía hacer nada. Su padre le agarró, le llevó a la gran cocina de leña que había detrás de la cocina de su casa y le sujetó la cabeza de lado contra la plancha de hierro ardiente. Le tuvo así unos 10 segundos. Le alzó luego la cabeza tirándole el pelo y le colocó del otro lado. Llamó a continuación al centro médico, a la unidad de urgencias para que fueran a buscar a su hijo. Colgó el teléfono, fue al armario, agarró su 410 y se sentó con él sobre las rodillas a ver la tele. Cuando llegó la señora Burroughs, la vecina de al lado, a preguntar si le pasaba algo a Teddy, porque le había oído llorar, el padre de Teddy le apuntó con el arma. La mujer salió disparada de casa de los Duchamp aproximadamente a la velocidad de la luz. Se encerró con llave en su propia casa y llamó a la policía. Cuando llegó la ambulancia, el señor Duchamp dejó pasar a los enfermeros y volvió al porche de atrás para hacer guardia mientras llevaban a Teddy en camilla a la ambulancia. El padre de Teddy explicó a los enfermeros que, aunque los malditos oficiales decían que la zona estaba ya limpia, seguía habiendo alemanes emboscados por todas partes. Uno de los enfermeros le preguntó si creía que podría resistir. Él soltó una sonrisita y repuso que si hacía falta resistiría hasta que el infierno se convirtiera en concesionario de neveras Frigidaire. El enfermero le saludó y el padre de Teddy le dio una palmada en la espalda. A los pocos minutos de haber partido la ambulancia, llegó la policía y relevó del servicio al señor Duchamp. El enfermero le saludó y el padre de Teddy le dio una palmada en la espalda. A los pocos minutos de haber partido la ambulancia, llegó la policía y relevó del servicio al señor Duchamp.
Llevaba un año haciendo cosas raras como disparar a los gatos y quemar buzones. Y después de esta última atrocidad, celebraron un juicio rápido y le mandaron a Togus, que es un hospital para veteranos del ejército. Togus es donde te corresponde ir cuando a tu caso se le aplica el artículo 8. El padre de Teddy había tomado la playa de Normandía, y esa era la explicación que daba nuestro amigo. A pesar de todo lo que le había hecho, estaba orgulloso de su viejo y acompañaba siempre a su madre a visitarle todas las semanas.